Hola, bienvenidos a mi canal. Siguiendo los videos de la clase del idioma coreano y de GOT7, desde hoy cubriremos el grupo femenino TWICE, que es también muy popular en la región de la habla hispana. Para los nuevos, soy un coreano treintañero muy común y de hecho no he tenido especial interés en la música o cantantes de K-pop durante más de 10 años. Me gusta la música, pero sinceramente he preferido la balada y la música rock. Pero recientemente, al ver que el K-pop se ha convertido en una de las principales industrias de Corea, de repente sentí la necesidad de entenderlo bien como coreano. Hace poco tiempo abrí este canal en español y como es para países con muchos fanáticos del K-pop, así que pensé que sería muy bueno también hacer videos para estudiar el K-pop por mi cuenta y compartir mis pensamientos con ustedes. Tengo previsto crear contenidos que satisfagan tanto a aquellos que estudian coreano como a quienes les gusta el K-pop, pero con dificultad en leer texto coreano. Probablemente hay muchos que saben sobre K-pop más que yo, así que por favor, enséñame a través de la caja de comentarios abajo. Por cierto, no soy un experto en la industria de la música y planeo crear contenidos para entender y promover el K-pop con un propósito positivo. Así que les diré de antemano que voy a evitar contenidos sensibles y negativos. Ahora, como viste en la introducción, le pregunté a ChatGPT sobre los 10 grupos de K-pop más famosos en las regiones de habla hispana. Primero, averiguaremos sobre los grupos y sus miembros de quinto al primer lugar. Y si la respuesta es buena, trataremos del 10º al 6º lugar también. Ahora que hemos hablado de GOT7 ya, veamos a TWICE, que se encuentra en el 4º lugar. Entonces, comencemos. Ahora, primero, veamos cómo los coreanos que no saben nada sobre TWICE generalmente acceden a la información. Cuando se ingresa a la página principal de Google en Corea y se busca TWICE, la primera página que aparece es un sitio web wiki llamado NamuWiki. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta aquí. Primero, desafortunadamente, NamuWiki es un sitio web principalmente utilizado por coreanos, por lo que no hay servicio en otros idiomas. Por lo tanto, les presentaré la información en español. Segundo, aunque gran parte de la información es correcta, es cierto que falta credibilidad y profesionalismo, ya que se basa en información conocida y rumores, y no requiere fuentes específicas a los redactores. Pero muchos coreanos lo utilizan debido a la buena accesibilidad de la información. De hecho, muchos famosos coreanos también revisan su NamuWiki por diversión. A veces se sienten sorprendidos y dicen, ¿cómo saben esto? Pero al mismo tiempo también dicen que hay cosas incorrectas. Así que nunca debes aceptar todo como un hecho. Por favor, acéptalo como, se dice así en Corea según los rumores, ¿vale? Bueno, aquí tengo una hermosa foto de TWICE. Realmente hay muchos miembros, 1, 2, 3, 1, 2, 3, un total de 9 miembros. Pensaba que los 7 de GOT7 ya eran muchos, pero 9 miembros es algo realmente impresionante para mí. Pero curiosamente, parece que reconozco la mayoría de sus caras. Supongo que eso significa que son lo suficientemente famosas como para que incluso los coreanos que no saben mucho sobre K-pop las reconozcan. Los nombres de las integrantes son Sana, Tsubi, Jonghyun, Nayeon, Mina, Taehyun, Chaeyoung, Jihyo y Momo. Según la información de su fecha de debut, se presentan por separado las fechas de debut en Corea, Japón y Estados Unidos. Hicieron su debut primero en Corea el 20 de octubre de 2015. Me di cuenta de que TWICE ya es un grupo veterano que lleva 8 años. Recuerdo que cuando debutaron eran increíblemente populares, pero es difícil creer que ya han pasado casi 8 años. Luego debutaron en Japón en 2017, 2 años después, y en 2020 en Estados Unidos. Teniendo integrantes japonesas, es natural que tengan una activa promoción en Japón y su debut en Estados Unidos parece ser un intento de ampliar su alcance y realizar más diversas actividades. La líder es Jihyo. De hecho, recuerdo haber escuchado algún día que Nayeon es la mayor, así que pensaba naturalmente que ella era la líder, pero resulta que no. Además hay un proyecto grupal llamado Misamo, que está compuesto por las integrantes japonesas Mina, Sana y Momo, y se espera que debuten el próximo 26 de julio de este año. Es interesante, ¿no? Parece que aún no hay información de la líder de Misamo.
Personalmente pienso que es muy novedoso el sistema en el que los grupos con muchos miembros también realizan actividades en proyectos grupales como Misamo en Twice y JJ Project en GOT7. Podría considerarse como una ventaja de los grupos con numerosos integrantes, ¿no? Twice maneja una amplia gama de géneros musicales como K-pop, dance, bubblegum pop, color pop, synth pop, teen pop, electrónica, R&B y baladas. Personalmente hay algunos géneros que me resultan poco familiares, así que investigué brevemente al respecto. El bubblegum pop es un género de música pop creado principalmente para niños y adolescentes, y se originó en Estados Unidos en la década de 1960. El color pop es un subgénero del K-pop que presenta canciones frescas y enérgicas y con una sensación elegante que son especialmente populares entre los adolescentes. Se considera beneficioso para aumentar las visualizaciones de los videos musicales debido a su ambiente moderno y llamativo. Por último, el synth pop es un género musical que ha ganado popularidad en todo el mundo desde finales de la década de 1970 y se caracteriza por el uso de sintetizadores como instrumentos principales. Como muchos saben, la agencia a la que pertenecen es JYP Entertainment y las compañías de distribución son Dreamers, Warner Music Japan y Republic Records. Curiosamente, Twice también tiene colores oficiales. Se dice que tienen dos colores, neón magenta y apricot. Creo que esto puede ser considerado como una de las características de los grupos femeninos, que enfatizan lo visual y lo elegante. El nombre del fandom es ONCE. Ha habido un total de 3 generaciones de ONCE. Parece que la tercera generación continuará hasta que se reclute la 4ª generación. Gracias al programa de supervivencia 16, en el que las integrantes de Twice participaron, ya existía una base de fanáticos antes de su debut. El 3 de noviembre de 2015 se decidió el nombre del fandom como ONCE, que fue recomendado por los fanáticos incluso antes de su debut como un nombre que se ajustaba bien. Parece que JYP y Twice tomaron en cuenta la opinión al tomar esta decisión. Además, a pesar de tener muchos miembros, el fandom está dividido de manera equitativa entre los fanáticos de cada miembro, lo cual no es un caso común. Parece que el fandom de Twice tiene una fuerte inclinación hacia amar al grupo en sí mismo, aunque cada fan también tenga su integrante favorita. Al igual que GOT7, se dice que el porcentaje de fanáticos internacionales de Twice es muy alto, y es la razón por el aumento explosivo en las visualizaciones de los videos musicales en YouTube. Especialmente dado que hay 3 miembros japonesas en el grupo y Twice recibe un trato importante en Japón, el tamaño del fandom en Japón es enorme. A veces los videos en YouTube tienen más visualizaciones en Japón que en Corea, y el fandom sigue creciendo hasta el día de hoy. Aquí están las hermosas integrantes de Twice, son 9 en total. Al ver sus fotos y nombres juntos, parece que reconozco casi todas. Están listadas en orden de cumpleaños. La miembro mayor Nayeon nació en 1995, mientras que la más joven Tsuyu de Taiwán nació en 1999. A pesar de tener muchas integrantes, la diferencia de edad no es muy grande. Por cierto, Tsuyu debutó a una edad muy temprana, ya que tiene solo 23 años ahora, y lleva 8 años como cantante. El grupo está compuesto por 5 integrantes coreanas, 3 japonesas y 1 de Taiwán. Exploraremos cada una de ellas en los siguientes videos. Las miembros de Twice fueron seleccionadas a través del programa de supervivencia llamado 16, que se emitió en 2015. Originalmente había 7 integrantes provisionales, pero en el último episodio, Tsuyu y Momo fueron seleccionadas adicionalmente, lo que confirmó el grupo actual de 9 integrantes. Además, se destaca que 3 de las integrantes japonesas provienen de la región de Kansai, específicamente Kyoto, Osaka y Kobe. Aquellos que estudian japonés sabrán que la región de Kansai tiene un dialecto algo distintivo. Tsuyu, en particular, fue la primera taiwanesa en debutar como idol en Corea. Esto marca una diferencia en comparación con otros ídolos extranjeros, incluido Mak de GOT7, quienes son taiwanés estadounidense o taiwanés canadiense. Por lo tanto, Twice también es muy popular en Taiwán. El nombre del grupo Twice significa brindar una impresión tanto visual como auditiva, y fue creado por JYP durante el programa 16. Tiene la ventaja de ser pronunciable y fácilmente reconocible.
El apodo del grupo utilizado en el momento de su debut, Tudungi, es una combinación de Twice y Makdungi, que se refiere al grupo más joven en JYP. El color oficial de Twice que mencioné anteriormente fue establecido el 23 de septiembre de 2016. Debido a que el nombre del grupo es Twice, se eligieron dos colores, apricot y neón magenta, y representan el significado de que Twice y su fandom Once siempre estarán juntos. Dichos dos colores deben utilizarse juntos para ser considerados los colores oficiales. Además, es interesante mencionar que cada integrante tiene asignado un color oficial. Este color se utiliza en todo lo relacionado con la integrante. Considero que es una excelente idea dado el gran número de integrantes y pienso que el K-pop realmente destaca bien estrategias de marketing en estos detalles minuciosos. Además, el logotipo oficial de Twice tiene una forma que combina las letras T y W y fue diseñado por la integrante Cheon. Luego, pasando algunas modificaciones, se ha convertido en el logotipo actual. Un aspecto destacado de Twice es que todas las miembros tienen una belleza impresionante y cada una posee su propio atractivo visual. Específicamente en términos de apariencia, se encuentran en la cima entre los grupos femeninos y entre ellas, Tzuyu recibe especial atención. Siendo un grupo de JYP, Twice es conocido por las integrantes talentosas en el baile y especialmente Momo, quien es la bailarina principal, es considerada una de las mejores en términos de habilidad de baile entre muchos grupos de chicas. También se menciona que Mina tiene una carrera de ballet de 11 años, lo que se refleja en su figura de baile elegante. Al comienzo de su debut, se dice que una de las estrategias y características populares de Twice era presentar movimientos de baile fáciles de imitar y adorables, que quedarán fácilmente en la memoria, reflejando las letras de sus canciones. Algunos cuestionaron sus habilidades de baile al principio, ya que realizaban coreografías simples, pero esto era parte de la estrategia de JYP. Gracias a los movimientos de baile sencillos pero memorables, se crearon numerosos videos de covers y se logró una buena promoción. Gracias al apoyo de su fandom y a la popularidad de sus canciones, se dice que Twice ha logrado 126 victorias en programas de música, lo que las posiciona como el primer lugar entre los grupos de chicas y el segundo lugar entre los grupos de ídolos. También han obtenido numerosos primeros lugares en diversas plataformas de música, tanto a nivel general de ídolos como entre los grupos de chicas. Además, han establecido récords impresionantes como ser el artista de K-pop con la mayor cantidad de canciones con más de 100 millones de transmisiones, lo que demuestra su gran popularidad y éxito entre el público. Se dice que todos los videos musicales de sus canciones principales lanzadas en Corea han superado 100 millones de visualizaciones, y el video musical de What is Love ha superado 700 millones de visualizaciones. Es realmente asombroso, ¿no? Teniendo en cuenta que la población de Corea es de unos 50 millones, esto demuestra cuán popular es Twice a nivel internacional. Además, como en la pantalla, desde 2021 han logrado un gran éxito en la lista de Billboard 200 también. Lamentablemente no conozco ninguna de estas canciones, pero definitivamente voy a ver sus videos musicales pronto. Se dice que personal de la industria y los fans se han conmovido por la amabilidad de las integrantes de Twice. Debido al gran número de miembros, se esfuerzan por aliviar la carga del personal llevando ellas mismas sus sillas, o permitieron que los fans recibieran autógrafos sentados e incluso firmaron de pie para estar al mismo nivel que los fans. Mientras tanto, independientemente de la edad, entre ellas solo usan el término 언니, que significa hermana mayor, sin utilizar un lenguaje respetuoso. Esto es similar a lo que sucede con GOT7, y se dice que no todos los grupos actúan de esta manera. Sin embargo, el uso de títulos honoríficos entre los miembros no significa que no haya cercanía, y como coreano yo también estoy de acuerdo. Bueno, hasta aquí hemos estudiado brevemente sobre Twice. Tal vez como soy hombre, no conocía mucho sobre GOT7, pero en el caso de Twice, aún conocía un poco de las miembros y creo haber escuchado 2 a 3 canciones de ellas. Por favor, compartan canciones de Twice que debería escuchar e informaciones interesantes en la sección de comentarios abajo. Intentaré conocerlas paso a paso. Y también quiero saber por qué Twice es tan popular en tu país. En el próximo video conoceremos más a fondo a cada miembro de Twice. No sé cuánta información habrá, pero planeo tratar unos 3 miembros en cada video.
Si quieren continuar aprendiendo acerca de grupos de K-pop conmigo, por favor presionen el botón de suscribirse y me gusta ahora mismo. Y si están interesados en aprender coreano también, por favor vean los videos de la clase del idioma coreano que he subido también. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.